Bienvenidos a XTV React. Acá nos tomamos el espacio del día sábado para preguntarle a nuestro analista Ignacio Mieres sobre lo que está pasando con el petróleo. Ignacio, acá tengo unas preguntas que nos hacen nuestros clientes en YouTube o en nuestras redes, así que empecemos. ¿Te gustaría alguna introducción, dar alguna introducción de lo que está pasando hoy día en los mercados con el petróleo? A ver, primero, gracias a la invitación, Isidora. Sí, siempre que tenemos estos eventos geopolíticos vemos un actuar común de los inversores que entra el pánico, entra la volatilidad y justamente creo que eso abre este espacio en que podamos aclarar las dudas, contextualizar y poder dar claridad al escenario actual. Perfecto. Bueno, el petróleo ha subido con fuerza en las últimas semanas. ¿Cuáles son los factores geopolíticos que hoy están moviendo más el precio del crudo? Sí, hemos visto un fuerte alza en el petróleo, de hecho esa alza es superior a lo que hemos visto en los últimos 2 años, ya vemos el mayor incremento semanal. Y esto responde directamente a lo que estamos viendo en los titulares, el conflicto geopolítico en Oriente Medio, pero acá matizaríamos un poco, que es justamente la cadena de suministro. Porque muchas veces nosotros asociamos conflictos geopolíticos, tenemos la mente de que el enfrentamiento bélico tiende a ser el que genera el mayor impacto al mercado, y no es así, eso tiende a ser más un evento exógeno para las bolsas, la parte endógena, que es lo que más afecta, viene por el lado de la economía. Entonces, siempre que tenemos este conflicto geopolítico, los inversores miran a la energía. ¿Ya? Si al final nosotros tenemos que reducir el número de variables y decir cómo se mueve una economía con petróleo, gas natural y otra energía. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en este conflicto? La energía, el choque energético. Ya tuvimos una pequeña muestra cuando sufría, no pequeña, bastante, una gran muestra de la crisis de energía europea cuando iniciaba el conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, es justamente eso, el petróleo y el choque energético que pueda provocar a la economía. Perfecto. Gran parte de la preocupación está en el estrecho de Hormuz. ¿Qué tan crítico es ese punto para el suministro energético global? ¿Y qué pasaría si se interrumpe el tránsito? Bueno, si bajamos esto a números, el estrecho de Hormuz es donde transita el 20% del petróleo y el 25% aproximadamente del gas licuado. Es decir, estamos casi entre el 20 y 25% general de energía mundial. Y ese es el punto crítico. Uno dice, hey, este estrecho se puede cerrar. Algunos dicen, no, por derecho marítimo no se puede cerrar y efectivamente no se puede cerrar. Pero acá entra justamente Irán y el conflicto. Irán puede hacer ataques a los buques generando la presión de que los buques no deseen pasar. ¿Por qué? Varios factores. Primero, todo buque tiene que ir con garantías, tiene que ir con un seguro. Estos seguros vienen con pólizas antiguerra. Eso se les puede suspender o elevar demasiado el coste, lo que no genera rentable. Entonces vemos un cuello de botella, conflicto de que la energía llegue a la economía. Ignacio, que la economía está creciendo, estamos viendo cómo se están expandiendo. Bueno, para que llegue el pan a tu casa, para que llegue otro producto, necesita que sea transportado, necesita petróleo. Ese petróleo tiene un problema ahora para llegar a tu destino. Ignacio, somos de Latinoamérica y la gente no compra ese petróleo de Oriente Medio. Bueno, el petróleo se cotiza a un valor único. Entonces vas a recibir el shock del precio. Y ese es el punto crítico. Y si vemos que esta parte del estrecho de Hormuz continúa cerrándose, continúa con los conflictos, genera un daño en la cadena de suministro. Y también el escenario de la duración es clave y si se van a atacar otras sedes, por ejemplo, la del Mar Rojo, vamos a ver conflictos que se han generado en Yemen, toda esa zona empieza a cuestionar si el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes, vamos a tener la energía al mismo coste, si se va a ver un choque en la oferta. Esos son los principales problemas que genera esta parte de la cadena de suministro. Más allá del corto plazo, algunos analistas hablan de posible sobreoferta del petróleo en este 2026. ¿Cómo se explica que el precio suba por geopolítica cuando el mercado podría estar bien abastecido? Sí, lo que tenemos es un evento de shock. Nosotros estamos viendo que el almacenamiento está bien, esto con base a los documentos que hemos visto de la OPEP, también de la EIA. Los documentos siguen sugiriendo que el escenario es positivo, el escenario, pero nos enfrentamos ahora a lo que se conoce como una especie de cisne negro o un shock. Básicamente lo que estamos viendo se cuestiona ese escenario, ¿ya? Porque no estamos hablando de una interrupción del 1 o 2%, estamos viendo la posible interrupción parcial del 20% de la energía que se transita. Entonces,
es ahí donde uno dice, eh, oye, hay una nueva variable y esta variable puede impactar por el lado de la oferta. Claro. Si el conflicto en Medio Oriente se intensifica, ¿qué sectores o activos financieros podrían verse más beneficiados o perjudicados? Creo que es la pregunta clave que tenemos que entender y los inversores, debido a que cuando vemos que siempre cae un evento geopolítico, creo que es uno de los eventos más sensibles que tienen los inversores, y uno dice, no, todo se va a derrumbar. Bueno, nosotros en XTB realizamos un estudio, hicimos un análisis de los datos, lo pueden ver en nuestros documentos, en noticias, y básicamente no hay un efecto que es a largo plazo. ¿Ya? Nosotros entendemos que el enfrentamiento geopolítico, bélico, tiende a ser la parte más crítica de la sociedad, que muestra lo peor del ser humano, pero no necesariamente se refleja en el precio. Y esto lo hicimos en un análisis donde veíamos cómo se comporta el petróleo. Bueno, efectivamente, este es el que genera mayor volatilidad. El petróleo tiene en la primera semana una reacción muy alcista y muy volátil, en donde empiezan todas las dudas y a reestructurar tu panorama mental. ¿Cuál era mi panorama? Hey, hay crecimiento, no hay inflación. Bueno, está subiendo la energía, puede subir la inflación. ¿Ya? Y ahí vemos la reacción de los activos. ¿Cuál es la reacción que hay en el mercado? Está subiendo la inflación. Hay una perspectiva en que no se ve un desarrollo claro de las variables macroeconómicas. Bueno, demandemos liquidez. Tengo que pagar deuda y tengo que asegurar mi sobrevivencia como empresa. ¿Y qué necesito? Dólar. El dólar tiende a fortalecerse principalmente. Las monedas emergentes tienden a debilitarse. El oro y la plata vemos que están bajando. No tienden a tener una reacción tan estable en el corto plazo. Vemos una reacción más volátil, pero sí el estudio nos demuestra que a mediano plazo tiende a tener un comportamiento positivo. Y ahora la parte más importante es la bolsa. ¿Qué sucede con la bolsa? Bueno, acá es donde les digo que no hay tanto impacto. A corto plazo hay ruido, pero esto tiende a recuperarse en el plazo de 3-4 semanas. Acá la clave que tiene que tener el inversor es cuánto va a durar en tiempo, debido a que ahí empezamos a ver cómo empieza a afectar algo exógeno a la variable endógena de la bolsa. Y por último, el mercado de bonos. De momento, vemos que no hay un pánico en el mercado. Lo que está mirando el mercado son los swaps de inflación, los rendimientos reales, es decir, una inflación al alza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, golpeemos los rendimientos, cae el precio del bono y ahora el inversor se va a ir preguntando qué va a suceder con recorte de tasas de la Reserva Federal. Hey, ahora van a cambiar en mayo el presidente. Ese es el contexto general. Pero en resumen, el petróleo se ve afectado, el dólar se ve beneficiado, la bolsa tiende a ser algo más neutral pero volátil y el mercado de bonos en su comienzo comienza a caer. Una escalada mayor y temores a eventos de crédito trae una vuelta hacia el mercado de bonos. Perfecto, clarísimo. ¿Qué implicancias podría tener un petróleo más caro para la inflación global y las decisiones de los bancos centrales? Ya, acá es un efecto dominó. Ya, porque uno dice, ya, pero es el petróleo, una variable única, estamos viendo que es un elemento volátil, de hecho se calcula el IPC subyacente que quita el coste de la energía. Sí, efectivamente es así, es un elemento volátil, pero tiene consecuencia con todo el espectro de la economía. Básicamente, cómo se transportan las cosas, vía aérea, vía mar, vía terrestre, eso necesita coste de energía. Oye, la minería necesita energía, también necesita energía. El pan que llega, que tú compras, necesita energía. Entonces, nosotros vemos que hay una correlación entre el aumento del precio del petróleo, la expectativa de inflación, que se traduce en un aumento en la inflación. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a depender? La duración que tenga esta alza. Y así es una alza sostenida y empezamos a ver un choque energético, eso se va a materializar en un aumento de tasa de interés. ¿Y esto qué va a afectar a los bancos centrales? Bueno, cambiemos la perspectiva. Si en 2025 esperábamos que todo bajara las tasas, ahora 2026 va a ser más ruido. Vamos a esperar que las tasas nos van a poner en duda si van a bajar, dos recortes, no vamos a ver recortes, la zona euro ya empieza a plantear que los recortes los van a trasladar a 2027 y eso traslada al mercado accionario. Entonces acá la clave es la duración del conflicto. Por último, ustedes como analistas de research, ¿qué están viendo en el mercado y qué deberían ver los inversores a partir de ahora? Ya, acá depende. Depende del tipo de inversor. Si soy un inversor de corto plazo, tiende a beneficiarte este escenario debido a que hay un concepto de volatilidad y el trader lo que prefiere es que el precio se mueva. ¿Ya? De hecho, somos parte cuando estos movimientos están lateralizados, no hay noticias, parecía que todo va bien. Bueno, esto empieza a generar ruido y a generar movimiento.
¿Qué sucede acá? Los inversores tienden a trasladar sus activos hacia lo que se está moviendo. Petróleo, empezamos a ver la búsqueda del dólar y, y eso generalmente son estos activos más volátiles. Pero aquel inversor que tiene un portafolio de mediano o largo plazo tiende a tener un escenario distinto porque empieza a golpearlo por dos lados. Primero, sus activos y en la divisa que tengan los activos. Entonces, antes que pasara este evento, veíamos cómo estaba el Vende América. Todos los activos caían, el dólar iba a desaparecer y ahora empieza a aparecer lo contrario. Empezamos que todos los países emergentes que veíamos, la bolsa chilena que tenía un buen rendimiento, han tenido caídas agresivas. Entonces eso genera un elemento de volatilidad. Y el inversor dice, yo entré con una tesis, mi tesis iba bien y ahora veo cómo en cuestión de una semana casi esto se desarma. ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero entender el concepto. Si tú tienes una duración de mediano o largo plazo, el evento geopolítico no hace un cambio estructural. ¿Ya? Entonces estos movimientos correctivos puede ser interesante para el inversor que tenga convicción en los activos que tiene. Si lo que vemos como riesgo es el dólar. El dólar puede continuar con un proceso de apreciación y aquellos inversores que no están dolarizados puedan tener un golpe en su divisa. Entonces al final lo que recomendamos a nivel general es que el inversor se siente, entienda los conceptos, entienda qué tipo de inversor es, qué horizonte tiene y vea los efectos. Los efectos a corto plazo que tienen los eventos geopolíticos es volatilidad. Vas a ver ruido en tu cartera. Eso puede verse como temor porque tus activos no están yendo con base a la tesis que tú tenías, o puede ser oportunidad si tú crees que la tesis se mantiene. Y aquel que tiene un horizonte de mediano, largo plazo, bueno, puede ir prefiriendo también ese concepto de reestructuración de la cartera. Muchas gracias, Ignacio, por tu análisis. Y bueno, si ocurren más cosas o este evento se sigue extendiendo, ¿te gustaría seguir hablando sobre esto? Gracias, Isidora, y sí, gracias a todos igualmente por el apoyo que nos dan los videos. Y sí, tenemos una serie de XTB Reacts, que es justamente cuando están estos elementos volátiles y las personas buscan respuestas a sus preguntas, que lo vamos realizando. Entonces tengan certeza que si la volatilidad continúa, vamos a continuar haciendo estos videos cercanos al cierre de mercado para poder darle respuestas y obviamente estos videos del día sábado. Perfecto. También cualquier pregunta que tengan, lo escriben, nosotros los vamos respondiendo y también los esperamos en los próximos videos.